¿Cambiamos de tema? Sí. La recibimos a ella. Me sentí bien cuando hizo cara que no tiene todos los moldes. Entonces me sentí como, dije, bueno, si no los tiene ella, ya Y está. dijimos que es un tema para trasladarlo Es un al terreno tema- de la terapia. No tiene todos los moldes, perdón. Hola, Cecilia Ortiz, ¿cómo va? No solo no tengo todo, perdón. No tengo ni siquiera uno de esos. Ni siquiera uno. Confesiones la al quiero. aire, ni Te siquiera vendo, porque yo tengo uno. un par de duplicados, así que... Pero no ¿Cómo me te vendas el trae? abollado. ¿Cómo no los usas? Tampoco, no me vendas el abollado del cacerolazo. No, vamos, te vendo vamos a el vender kilómetro. moldes. Coco, regalale uno que esté en condiciones. Sí, Porque sí, cacerolazo abollado no lo quiero. La Y yo sí queremos. lo podría estar heredando porque con el poco uso que le doy. Es lo más. Es auténtica nuestra Ceci Ortiz. Hay que ser sincero. ¿Cómo le va? Psicóloga, ¿cómo estás, Ceci? Hola, Lindo Ceci. tenerte. Bien, de ¿ustedes? verdad. Muy bien, muy bien. Hoy tema nuevo, digamos, para nosotros, para nuestros oídos, que nos encanta llevarlo a la gente. Sí. ¿Qué es el efecto Homero? Queremos Homero charlar Simpson. con vos. ¿Qué es el efecto Homero? Poco conocido, me animo a decir. Súper poco conocido. En realidad, el efecto Homero Simpson surgió de un estudio que se hizo en Glasgow, ¿no? Sí. Que se llama algo así, espero a ver si mi memoria no me falla, que es que la recuperación produce una inhibición o un olvido adaptativo de recuerdos competitivos. ¿Cómo? A ¿Qué ver, sería Bueno, esto? traducímelo, Volvamos por Te atrás. lo favor. traduzco y te lo pongo más fácil. ¿Qué significa esto? Cuando yo, a partir de esta investigación, fue que los autores, ¿no?, lo pusieron en un capítulo de Homero Simpson y quedó como, nada, el efecto Homero Simpson. Cuando yo aprendo información Sí. nueva, Sí. que de alguna manera tiene o está relacionada con algunos recuerdos que ya aprendí, esos recuerdos que aprendí se olvidan y entonces lo que empiezo a recordar es la información nueva. Ejemplo, A ¿sí? ver, a ver. Suponete que Vero, su abuela, su mamá, le dieron una receta y le dijeron, mira, Vero, para hacer el bizcochuelo son tantos gramos de estos, tantos, ¿no? Y Vero Sí. la empezó a hacer. Y después, como pasa siempre, da ojito, ¿o no, Vero, no? Ojito. Entonces, si yo después vengo y le digo, Vero, ¿cuánto era de...? Ay, no. La verdad que no me acuerdo, Ceci, Claro. yo qué sé yo, le pongo ojito, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro de Vero registró que esta información que yo ya aprendí no la necesito porque aprendí información nueva. Entonces, estar ocupando espacio con dos datos que tienen que ver con lo mismo no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Olvido aquello que está relacionado. ¿Por qué es esto? Porque el cerebro tiene un lugar determinado, ¿sí? Y no tiene la capacidad ni la posibilidad de guardar toda la información. Entonces, Claro. ¿qué hace? Voy a guardar aquello que a mí me sirve, aquello que yo voy a utilizar. Si esto que yo voy a utilizar tiene una información relacionada, pero ya no la uso, entonces este espacio lo necesito para información nueva. Esto me hace acordar cuando estás escribiendo un Word, ¿viste? Y lo guardás. Después trabajás sobre el mismo, lo modificás, lo querés guardar y te avisa, te dice, ¿querés guardarlo modificado o no? O el nuevo, claro. Acá no hay aviso, acá directamente te guarda la información nueva relacionada con la anterior, Sí, ya no te modificada. avisa, ya modificada, O exactamente. sea, olvidamos lo aprendido cuando incorporamos información nueva. Por ejemplo, el Coco aprendió a atarse la corbata, ¿sí? De determinada manera. Y un día Sí. vino alguien y le dice, che, pero vos te la atás muy difícil, me da la vuelta y la hace. Es más fácil así. Ah, es verdad, es más fácil así. Y te la empezás a atar así. Después un día querés, ¿no?, decir, ¿cómo me la ataba Y vos antes? sabés que concretamente eso me ha pasado. ¿Qué Papá pasó? me Viste enseñó que a yo hacer soy bruja. el nudo de la corbata, el triángulo perfecto, que eran muchas vueltas. Sí. Y todos sabemos que después hubo una manera más moderna, aunque el nudo te quede no tan equilibrado, pero más rápida, digamos, que la puedes hacer incluso sin estar frente al espejo. ¿Vos sabés que yo me he olvidado de la otra manera? ¿Viste? Quiero hacer como me enseñó papá y no me acuerdo. Claro. No me sale. Claro. Ahora, ¿qué o por pasa? ejemplo, Sí. sí, perdón, Ali, cuando vas vos a un lugar por un camino, ¿no? Y te dicen, Sí. che, pero este otro es mucho más fácil, es más rápido, tenés razón. Y empezás a hacer ese. Y después te dicen, che, ¿te acordás que en el camino anterior había una florería? ¿Cómo llegabas ahí? Ah, no sé, es que la verdad es que, a ver, déjame que piense porque no me acuerdo bien, ¿no? Sí. Esto es porque el cerebro necesita ese espacio para otra información. Tengo dos preguntas. Una Sí. tiene que ver, no sé, un idioma. Paso de nivel, estoy en inglés. Sí. Estudio lo básico y después paso al que sigue. Yo necesito ese preludio académico de conocimiento del inglés para, de alguna forma, que sea una buena base para poder seguir Claro. superando cada nivel. Exacto. ¿Qué pasa allí? Porque ahí funcionan como eslabones de una cadena que me permiten realmente que todo quede redondo para que yo finalmente pueda
Tal cual. hablar inglés a terminar 5 años. Vos ponele. lo dijiste, son eslabones de una cadena, es decir, son conocimientos que se van encadenando, ¿sí? Sí. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Y la verdad que nadie se las olvidó porque eso lo necesitas. El cerebro registra que esta información la va a necesitar para seguir aprendiendo. Ok. No es superposición de información, ¿sí? Por ejemplo, algunas palabras que utilizamos, que antes utilizábamos otras y empezamos a utilizar estas y de repente las que no usamos ya las borramos y por ahí las queremos decir y no nos salen, ¿sí? Sí. Una cosa es cuando yo la información o el cerebro registra que va a ser importante, Que lo va a necesitar. lo va a necesitar y esto me va a dar pie para enseguida, pongo paréntesis, que la voy a necesitar, Ok. entonces dice, no, esto lo tengo que guardar, conocimientos básicos de inglés, palabras básicas, y lo tengo que guardar, ¿no? Entonces eso lo guarda. Ahora, si esa información tiene que ver con otra previa y de alguna manera se contraponen, o más que se contraponen, se superponen, Sí. entonces la vieja se olvida Bien. y conserva más la nueva. Bien. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay dos cosas importantes. Que este efecto nada tiene que ver con el circuito de la memoria. Ay, te iba a preguntar eso. Mira, ¿viste? Sí. No tiene que ver con que esté alterada la memoria. Es otra área del cerebro que tiene que ver más con el juicio y con la inhibición, que es más el área frontal del cerebro. A ¿Por ver. qué? A Porque ver. es como, el cerebro dice, si esto no lo voy a usar, y esto sí, y está relacionado, entonces esto lo olvido. Ahora, si yo hago un esfuerzo o si yo repaso, lo recuerdo, ¿sí? Entonces, no es el área de la memoria que está dañada o que está alterada, sino que es una especie de juicio crítico que hace el cerebro en cuanto a ¿qué? Economía y practicidad, ¿no? Tengo que ser práctico, rápido y de esta manera lo más nuevo me sirve más porque engloba a lo anterior. La memoria Ahora- de los sentidos me sirve en este aspecto, por ejemplo, un momento evocativo. Ay, no me acuerdo. Suena una canción y ya me acuerdo porque, o visualmente digo, no sé por dónde llegar, pero veo una referencia y digo, estaba en tan... Exactamente. Me sirve para tomarlo, es Absolutamente. un artilugio de alguna forma del cerebro. Absolutamente, absolutamente. De todas formas, está bueno que entendamos que no es ni malo, ni bueno, Sí, 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 sino que es un funcionamiento adaptativo del cerebro. ¿Por qué? Porque necesita responder rápido y de manera económica. Imagínate si tuviéramos muchos datos juntos relacionados con la misma información. De acá que encontremos en todo eso que es parecido, es un lío, ¿no? Entonces, Ahora sí, a ver, sí. es como si vos tenés 6 remeras rosadas. Perdóname, ¿sí? Majo, nada garantiza que este conocimiento nuevo que se incorpora, que quizá borra el anterior si hay parentesco, sea mejor, sea una evolución. ¿Se entiende lo que digo? Absolutamente, nada lo garantiza. Lo que garantiza es que vos lo estás usando ahora y más. ¿Se entiende? Eso es lo que lee el Sí. cerebro. El cerebro no entiende si es mejor, peor, si es más completo o menos completo. Lo que entiende el cerebro es adaptativo, es que y hoy lo estamos usando y lo estamos usando más. No importa si lo anterior es más completo. Lo que estamos usando es esto. Sí, a ver, yo tengo 5 remeras rosadas y uso siempre la misma, ¿no? Entonces las otras 4 que no uso Sí. se desechan. ¿Por qué? Y porque vos estás usando siempre esta. ¿Para qué vamos a guardar otras 4 que encima comparten color, más o menos la forma y no la estás usando? ¿Sí? Claro. Ese sería el criterio. No importa si son más lindas, si son más brillantes. La que vos estás usando es esta. Entonces, ¿para qué vamos a ocupar en este ropero espacio para otras 4? Correlas y dejemos espacio para eventualmente una floreada o una negra. ¿Se entiende? Ese Ok. es el criterio. Nuestro cerebro tiene que economizar todo el tiempo, ¿sí? Porque necesita utilizar información que hoy no sea práctica para encontrarla rápidamente y que podamos responder rápidamente. Esto puede ser un beneficio para las personas mayores, Ceci, cuando por ahí se olvidan de algo o va por otro camino. Por ahí, viste, cuando se angustian porque no se acuerdan de una palabra, de una calle, de un lugar, de una anécdota, lo que sea. O va por Ahí es otro camino, riel. porque en las personas mayores, y a medida, lamentablemente, que vamos creciendo en la vida, no voy a decir cumpliendo años o poniéndonos más viejos, se va alterando la capacidad de guardar información y eso sí es memoria. Y pasan dos cosas, esto que yo decía recién. Uno es el interés, que ya lo hablamos la otra vez, ¿no? Si algo a partir de los 50 más menos 2, si algo no me interesa, olvídalo, no lo voy a guardar porque es peor, el cerebro dice más espacio necesito y más posibilidad de olvidarme hay. Entonces, si no me interesa, no registro. Entonces, esto Claro. que vos decís de los adultos mayores ya tiene que ver más con la estructura de la memoria. Y ahí sí la angustia está
porque la información no está. Y no es porque se reemplazó por una más nueva. No está, ni de manera nueva ni añeja. No está, ¿no? Esto que, por ejemplo, a veces vos le decís, bueno, ¿qué hiciste ayer? Y no se acuerdan. O guardaron la llave y no se acuerdan. El recuerdo no está. ¿Sí? Y esa es otra estructura del cerebro que se altera. Estoy tratando de buscar ejemplos, ¿no? Mientras te escucho. Y esto daría explicación a que, por ejemplo, si tuve un hecho traumático manejando, me chocaron o choqué muy fuerte en una esquina Sí. y me provocó un daño que fue acarrea miedo. Si reaprendo a manejar sin miedo porque freno más a tiempo o conduzco con más cuidado, estaría guardando esa nueva información, queda desterrado el miedo y recupero la confianza en el manejo. Absolutamente, algo así puede ser, tal cual. Pero tiene que ver con que vos le estás entrenando o reeducando en tu cerebro a vencer esa señal de miedo. ¿A través de qué? De un aprendizaje, que probablemente incluya el anterior, porque vos manejar ya sabés. Sí. Lo que estás haciendo es incorporarlo desde otro lugar, quizás desde un aprendizaje más seguro, más tranquilo, con mayor conciencia de lo que estás haciendo. Ese ejemplo está buenísimo, el que vos diste, Coco. Mirá vos. Claro, siempre hablamos de información, o sea, en este efecto Homero, o sea, siempre es información, o Siempre es vamos a hablar información. de esto, como un poco decía Anita, emoción, Emociones. cuestión más sentimental. No. Siempre es información. Y te explico por qué. Porque la emoción tiene que ver con otra área del cerebro. El área que se afecta o que Claro. está comprometida en esto es la parte frontal, que nada tiene que ver con la emoción. Eventualmente es la regulación, pero nada tiene que ver con la emoción, ¿sí? Entonces es pura y exclusivamente juicio crítico en cuanto me sirve, no me sirve. Hay Y un eso. sentido de necesidad, se me necesidad. ocurre, ¿no? Es La necesidad. necesidad en el aquí y ahora de esta información que necesito. Y es Exacto. lo que capto. Y es utilidad, exacto. Es lo que uso y es lo que necesito y es lo que me sirve en este momento, Qué ¿no? increíble el cerebro. Pienso en Sí. el cerebro. Yo Yo siento pensaba- que tengo una. Perdón, Coco, digo Sí. esto. Digo que siento que tengo como una bolsita. Estoy graficando, pero siempre siento eso. Digo, ¿para qué busco? Cuando necesito información o cuestiones que hay que ir atrás, Claro. siento que mi cerebro, este proceso debe tener un nombre seguramente, que busca. ¿Viste el perrito cuando busca el hueso? fichero. Yo El siento fichero, que. digo yo. Claro, el fichero o el perro que busca el hueso. Siento igual cuando necesito ponerla al máximo y decir, buscar información de Y tal nunca me ha parecido la momento. compu, que vas a la lupita, ¿Viste? ¿viste? Buscar. Pones una palabra Sí, y como. te busca esa Claro, palabra en que documentos busca. tuyos. Pero o- fíjate lo loco, que vos estás hablando de una información precisa, X. Vos en este momento, para estar hablando, nosotros, para estar hablando, el cerebro está haciendo un trabajo terrible de primero seguir el hilo de lo que vos querés decir, o sea, conservar eso en la memoria inmediata. Después, encontrar la palabra justa y engancharla con la anterior. Y todo esto Claro. es nada, en segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone toda la estructura en funcionamiento para que vos puedas adaptativamente responder a esta situación, ¿no? La verdad Sí, que sí. es Sí, sí. una Sí, máquina. el cerebro en eso de viene una información, busca espacio, está buscando, no la encuentra, borra algo parecido y capta, Sí. registra la nueva información. No borra por error, como pasa con la compu, por ahí que borras sin error. Y lo otro que te pregunto es si se borra y se borra, o queda en una especie de papelera de reciclaje. Exacto. En este caso puntual, en este efecto, queda en una papelera de reciclaje. Es decir, vos eventualmente, como decía yo recién, podés repasando, como decía Damajo, el archivo la podés recuperar porque no es de la estructura, no es que no la guardaste. Ajá. Y sí puede pasar que vos borres, ¿no? O que algún archivo que algo tenía que ver, lo borres sin intención y esa información desaparezca. Esto nos estaría dándole pie a muchísimas películas, series que hemos visto donde se le implanta información nueva a un cerebro de un ser humano para borrar cosas que no conviene que tenga en su memoria. Vos sabés que eso se está haciendo, no es película, ya Apa. hoy no es ciencia ficción Ciencia en ficción. absoluto. Hoy se están haciendo investigaciones, todavía no pasamos a fase humana, pero sí en roedores y en otros tipos de animales en los que se implantan chips para borrar toda la información previa, ¿no? Es decir, si vos querés y el día de mañana se calcula esto, que vos vas a poder ir a un lugar y decir, mira, yo quiero borrar, quizás no todo, ¿no? Bueno. Pero esta etapa. Pero fíjate que uno, claro, decís que terrible, pero fíjate que en ciertas situaciones traumáticas, Sí, sí, por eso ejemplo, sí. hablemos de violación, hablemos, como decía el Coco recién, de un estrés postraumático. Sí. Yo te pregunto, Sí, sí, obvio, sí. si estuviera la posibilidad, ¿no lo harías? Y ahí sí obviamente lo pensás, claramente. Uno debería pensarlo, ¿no? Porque la verdad que
nos ahorraríamos más de un mal trago en el día a día. Pero hoy se está trabajando en esto, en que vos puedas decir, mira, este evento yo quiero olvidarlo, ¿no? Entonces, con un microchip se va a esa área, es difícil delimitarla, por ahí pasamos hacia el recién de coco, bueno, algún otro recuerdo enganchado se irá, pero que vos puedas acceder a eso y que en definitiva entonces no recuerdes ese momento tan traumático de tu vida. O sea, el cerebro guarda lo importante. Digamos, Siempre. si lo vemos del otro lado. Lo el que cerebro necesita. lo que Guarda lo necesita. importante momento. para mí, que quizás no es lo importante Claro. ni para vos ni para vos. Lo que para mí es importante y adaptativo. Por eso, chicos, tantas veces en estos eventos emocionales traumáticos, la gente te dice, no me acuerdo. No Claro. me acuerdo de esa etapa de mi vida. No me preguntes porque no tengo recuerdos. Y esto es emocional. Pero ¿qué pasa? El cerebro dice, esto no es adaptativo para mí. Yo sí tengo este recuerdo. A mí me molesta todo el tiempo. Entonces, Claro. ¿qué hago? Bloqueo, lo borro. No existió, ¿no? Esto uno lo ve mucho, lo vemos en accidentes, lo vemos en situaciones traumáticas, a veces como violaciones, en las que las personas hacen una amnesia lacunar, que se llama una laguna ahí en el recuerdo, que la información no está. Y en los ACV, Ceci, donde hay personas, inclusive famosas, que también han contado que han tenido que volver a aprender todo. Sí. Leer, decir una palabra. Sí. ¿Qué pasa ahí con el cerebro? ¿Y cómo es el mecanismo también de reaprender todo de adulto? Y pasa que en el ACV, o como otras veces vemos en los traumas de cráneo, cuando hay un golpe en la cabeza, la lesión daña un área. Entonces, esa área que está dañada porque ha habido una pérdida de sangre y eso mató neuronas, es difícil de recuperarla, ¿no? Pero ahí es porque ha habido un evento traumático claro. en el cerebro, una Físico. lesión. Entonces, como nuestro cerebro es plástico y tiene la posibilidad de generar neuronas, lo que se hace ahí es trabajar, ¿no? Otras áreas que puedan reemplazar esa. A ver, por ejemplo, yo les digo, chicos, a partir de mañana, Garibaldi, de San Martín a la Costanera, olvídense, no funciona más, no sirve más. Bueno, tenemos que buscar vías alternativas Claro. que nos puedan traer acá mismo, ¿no? Entonces, se entrenan otras vías de neuronas, que eso se hace y se puede hacer, y las neuronas están súper entrenadas, porque además en nuestro cerebro hay un área que está fabricando neuronitas nuevas, ¿no? Sería nuestro banco de suplentes. Entonces, si hay una lesión, el cerebro dice, chicas, vayan allá, porque allá tienen que empezar a funcionar. Wow. Entonces, esto podemos hacer que los pacientes reaprendan, se reentrenen en funciones que han perdido por alguna lesión. Siempre y cuando haya lesión y no sea un olvido más de tipo emocional, como que yo decía recién, que es más defensivo, Claro. ¿no? Esto que estamos hablando sucede siempre y cuando el cerebro esté funcionando bien, por así decir. El cerebro siempre funciona bien. No siempre. Bueno, Mirá, Ceci, hay casos en que la verdad que yo no sé si no les funciona el cerebro o qué. o no A ver. quieren que les funcione. A veces ¿no? te dicen que no me conectan. funciona. O no conecta. Este mecanismo de neuroplasticidad del cerebro funciona siempre bien, ¿sí? Haya una lesión o no, porque el cerebro es adaptativo. Acuérdense que es el órgano rector, o sea, si esto no está facilitado, Pero con el paso de los años no funciona menos. Sí. sí, funcionalmente empieza a funcionar. Pero la Sí, neuroplasticidad está hasta el día en que morimos, ¿eh? Ahí- Hasta el día que morimos nosotros podemos aprender información. Y Ahí va podemos... mi pregunta, ¿no? ¿Qué hace Ajá. falta para que el cerebro, que alguna vez lo has dicho, ¿no? ¿Cómo, Sí. cómo hacer para que se siga ejercitando lo que decías, ¿no? Y ese mecanismo de reaprender este activo. Primer punto, el estilo de vida. El estilo de vida, ¿a qué me refiero? Alimentación sana, ¿sí? Que, bueno, ya lo hemos dicho, pero todo lo que tiene que ver con grasas saturadas y demás no sirve. Actividad física, actividad social es sumamente importante y reducir los factores del estrés. Hoy, el principal archienemigo del cerebro es el estrés, chicos. El estrés hace estragos y sobre todo en las neuronas que están en el hipocampo, en el área de la memoria. Por eso cuando estamos estresados no nos acordamos de información. Por eso cuando estamos estresados por un examen vas y te sentás delante del profesor y decís, Chao, te quedas en "Bueno, blanco. nada, no sé qué era". Entonces, el estrés es el principal enemigo hoy del cerebro y es el principal causante de trastornos cognitivos. Entonces, combatamos esto del estrés. ¿Es difícil? Sí, pero con pequeñas medidas de cuidado se puede hacer. Y no se Que sí, suplanta una con la otra, porque por ahí uno dice, bueno, no hago actividad física, pero no sé, Claro. tengo actividad social. O duermo poco, pero como bien. Claro, o sea, sí, no. Mira, yo siempre digo en pacientes, son 4 patas de una mesa. La mesa va a estar estable si tenés las 4 patas. Si vos le sacás una,
tenés las otras 3, pero vas a estar medio ahí la mesa, ¿no? Vas a Entonces, la mesa de los sargentos, hay que medio. claro, ¿viste? va a estar medio tambaleante. Que ahora vuelven al teatro. Claro, Sí. las 4 son sumamente importantes. Y otra es la actividad cognitiva. A ver, pasa mucho esto, jubilación, ¿no? Ah, listo, me jubilé a partir de acá, me declaro jubilado, no hago más nada. Error, garrafal, porque eso es la entrada directa a que tengas trastornos cognitivos. No hagas más nada de lo que hacías, pero empezá a hacer otras cosas, reinventate, aprende cosas nuevas, quizás algo que vos quisiste hacer, qué sé yo, un idioma, como decía Dani, o teatro, Claro, danza, canto, algo que baile. quisiste hacer y hacelo, pero el cerebro tenemos que todo el tiempo estar aprendiendo, porque si aprendemos, hay conexiones entre neuronas nuevas y esas conexiones es como un árbol que se va ramificando. Mientras más grande tenga la copa, mucho mejor. Si no, se va reduciendo y bueno, Y se le van el cayendo deterioro las es hojas. mayor. Se van cayendo Llega el las otoño hojas antes. y en la Claro. primavera surgen, pero si tenemos menos ramas vamos a tener menos hojitas, ¿no? Entonces, bueno. Ay, Ceci Ortiz, qué metáfora hermosa. Gracias, Gracias. Ceci. Lindo. Beso Como grande. siempre. Gracias, Gracias, siempre por lo lindo que traes. A Gracias, ustedes. gracias, te queremos. A ustedes. A aprender, a no dejar morir nuestra cabeza, nunca.